Saludamos al doctor Carlos Castro Riera. Es abogado constitucionalista, miembro de varios colectivos, entre ellos el Cabildo por el Agua. Hay mucho que hablar sobre estas elecciones express, matizadas por tantos temas, incluyendo el magnicidio a Fernando Villavicencio y los resultados del domingo. Iniciemos, doctor Castro, felicitándole por la selección que ha hecho el pueblo de la SUAY al haber elegido a su hijo Adrián Castro como asambleísta, pero más allá de este hecho, que sin duda es muy significativo para usted, ¿cómo vio estas elecciones? Buenos días, muchas gracias por esta entrevista. En realidad, primero quiero agradecerle por su congratulación y esperemos que efectivamente Adrián esté a la altura de las circunstancias. Confío en lo que él va a realizar y sobre todo en esa unidad tan importante de los asambleístas electos, que consoliden la misma para bien de formar un bloque regional y velar por los intereses de Cuenca, el Azuay, la región austral. Un acto de racionalidad política, lo habíamos comentado. Enhorabuena, muestras que han venido dando ya en forma previa también el alcalde y el prefecto de Cuenca. Así es, yo creo que si existe esa unidad de las autoridades locales electas por el pueblo, la unidad de la ciudadanía y sus instituciones por los intereses de Cuenca, el Azuay y la región, y esta unidad de los asambleístas, creo que estamos en mejores condiciones para enfrentar el centralismo y hacer efectivos los grandes intereses comunes para el desarrollo de la ciudad, de la provincia y la región. En cuanto a su pregunta de fondo, sobre el tema de las elecciones, hemos vivido unas elecciones extraordinarias, tanto que son resultado de un hecho radical en nuestra democracia, como fue la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria a estas elecciones anticipadas, y a ese hecho se suma otro, como fue el asesinato a Fernando Villavicencio, que conmocionó al país y por supuesto movió todo el tablero electoral, y aquello se ha manifestado justamente en los resultados electorales, de alguna manera no previstos en cuanto al tema de quién iba a llegar en segundo lugar dentro de estas elecciones de primera vuelta. De tal manera que se han dado hechos significativos que motivaron que este proceso electoral sea realmente lleno de sorpresas y con una autoridad electoral que todavía deja dudas en su actuación y resoluciones impertinentes a la realidad que vive el país por parte del Consejo Nacional Electoral. Me refiero concretamente a las resoluciones asumidas luego del asesinato de Fernando Villavicencio, al impedir que rápidamente pueda darse el reemplazo de esa candidatura, como llana y sencillamente ordena el Código de la Democracia. Un proceso electoral realmente con características no antes vistas en el país. Es ineludible tratar con usted, doctor Castro, por su pasado, por sus convicciones, este tema que nos ha llamado profundamente la atención, la consulta popular por el Yasuní, concretamente partiendo de estas declaraciones del ministro Santos, que vamos a transmitir nuevamente para conocimiento de todos. Decidir si se inicia o se termina una operación de explotación de recursos naturales son los habitantes del territorio. Vamos a esperar los resultados definitivos, pero queremos que el país esté consciente de este problema constitucional. Ellos son los únicos que pueden decir sí o no de acuerdo a la Constitución. Esperemos el resultado definitivo y se tomarán las decisiones. Inclusive quiero recordarle al país que la misma Constitución da el derecho de resistencia a las comunidades que se trate de violar sus derechos constitucionales. La consulta popular
Plebiscito, referendo, iniciativa legislativa popular, revocatoria de mandatos son figuras de la democracia directa, entendidas como un grupo de mecanismos que permite a los ciudadanos decidir sobre materias específicas directamente en las urnas. Figuras que son solemnes y respetadas en la totalidad de países democráticos en el mundo. ¿Qué reflexiones le trae estas declaraciones de el ministro de Energía, que vuelve nuevamente a exhibir su doble rasero? Bueno, en realidad esas declaraciones del ministro son absolutamente arbitrarias, contrarias a la Constitución y bastante cínicas, ¿no? Contrarias a la Constitución porque, de acuerdo a la Ley Fundamental del Estado, una vez realizada la consulta, es de obligatorio cumplimiento para los mandatarios, para todas las funciones del Estado, incluyendo este ministro, que ha tenido realmente una doblez increíble. Sus declaraciones no ha tenido coherencia. Y mire usted, tiene que acudir a falacias para tratar hasta el último de sostener su tesis muy personal, contrariando lo que es ya la voluntad expresada por el pueblo ecuatoriano. La consulta por el Yasuní fue una consulta de carácter nacional, no fue una consulta de carácter cantonal o provincial. Una consulta nacional donde rigen los resultados nacionales y no la votación de lo que puede ser en una sección del territorio nacional. Y por otra parte me parecen unas declaraciones cínicas, porque me hubiese gustado escuchar que esas consideraciones que hace de respetar la voluntad soberana de un pueblo local se le exprese también en el caso de la consulta popular de Cuenca, ¿no? Que frente a la cual más bien el ministro no ha tenido la consideración debida, y ahí sí el gobierno nacional ha actuado en contra de esa manifestación de la voluntad soberana del pueblo de Cuenca, que prohibió la explotación minera en los 5 ríos de la consulta popular. Entonces es una doblez, es un cinismo. Termina este ministro sin pena ni gloria, con unas incoherencias tremendas, y realmente merece todo el rechazo nacional. Da vergüenza en realidad las declaraciones del ministro, debería retirarse rápidamente. Parece que hay una decrepitud inmensa ya, que coincide también con el hecho de la agonía de este gobierno que va sin pena ni gloria. Mientras más pronto se largue este gobierno, será mejor. ¿Cómo está la letra de la decisión de la Corte Constitucional? No vamos a pedirle que lo recuerde fotográficamente, pero ¿cuál es el sentido, doctor Castro, de la sentencia de la Corte Constitucional que reactivó, dio paso a la consulta del Yasuní, y entendemos entre las resoluciones señalaba que una vez que se proclamen los resultados tiene 1 año el gobierno de Ecuador para desmantelar toda la operación? Efectivamente, la Corte Constitucional no podía sino dictaminar en forma pegada a la Constitución, que establece que efectivamente una vez realizada la consulta popular, esa manifestación de voluntad soberana tiene que ser acatada inmediatamente. Y claro, en el presente caso, la Corte Constitucional estableció un plazo prudencial para que, dadas las circunstancias, como es una explotación petrolera, tenga que la misma desmantelarse paulatinamente, siguiendo los procedimientos técnicos, justamente para precautelar los daños ambientales. De tal manera que lo único que hay que hacer es simple y llanamente acatar disciplinariamente ese dictamen de la Corte Constitucional, y más allá de la Corte Constitucional, Gustavo, normas expresas que están en la Constitución. De manera que no es simplemente un dictamen resultado de la voluntad jurídica de los miembros de la Corte Constitucional, sino simplemente hay unas normas constitucionales de obligado cumplimiento. Por eso llama la atención de que un ministro de Estado se atreva a dar semejantes declaraciones, mostrando una contumacia, una rebeldía frente a la Constitución, en lugar de dar ejemplo, ¿no?
ejemplo al pueblo. Estas autoridades realmente creo que parece que no han leído la Constitución, o simplemente su aferramiento en defender intereses de las transnacionales, intereses contrarios inclusive a lo que se señala en el país, les hace que declaren semejantes incoherencias. Hay otro tema que se dio relacionado con esto de la defensa del agua, de la defensa de Quimsacocha, más concretamente, doctor Castro, que sucedió el pasado día viernes, no habrá escapado a su percepción. El gobierno nacional firmó un acuerdo de protección de inversiones en favor de Dundee Precious Metals, la minera canadiense que pretende explotar Quimsacocha. Se le concedió con este convenio estabilidad fiscal, incentivos fiscales, estabilidad en el marco regulatorio, y se acordó con el gobierno ecuatoriano una resolución de disputas a través de arbitraje internacional en la ciudad de Nueva York. Esto en el sector cristal, que es Quimsacocha. Es el mismo proyecto de Loma Larga. Se operativizó y se formalizó de parte del gobierno nacional el pasado viernes, cuando faltaban horas justamente para 2 consultas populares relacionadas con la protección del medio ambiente, sabiéndose además que los temas relacionados con Loma Larga o Quimsacocha están en manos, por una parte, de una corte provincial que tiene aún que decidir sobre una acción, sobre el destino de una acción de protección, y por otra parte afectada por otras decisiones de la Corte Constitucional, incluyendo en esto el decreto 754 que se lo puso en el congelador. ¿Cómo ve usted esta actitud? ¿Cómo se puede entender al gobierno nacional, que a través del Ministerio de Producción, con el auspicio nuevamente del ministro de Energía, ha dado este paso? Mire, es otro atropello a la Constitución, porque existe una norma expresa que prohíbe someter al Estado ecuatoriano a una jurisdicción de carácter extraña y someterse a temas de arbitraje internacional. De tal manera que también en este punto estamos ante otro atropello, una rebeldía ante lo que dice la Constitución. Más pueden, ¿no es cierto?, los intereses extractivistas que están presentes en este gobierno, los intereses del capital financiero minero, los intereses de las grandes transnacionales, antes que efectivamente la ley fundamental del Estado. Y vea usted que es la acumulación de una serie de conductas del gobierno que está realizando ya en sus postrimerías de su gestión y en vísperas ya de largarse del poder. Y claro, está cometiendo estas locuras, ¿no? Y estas deberán ser revisadas por la próxima Asamblea Nacional y por los tribunales de justicia. No puede el gobierno creer que en vísperas de irse del poder puede hacer lo que le da la gana y cometer estas situaciones. Ya la Corte Constitucional, por ejemplo, le observó al gobierno sobre el tema del decreto 754, porque efectivamente el gobierno no reparó de que la propia Constitución establece que la consulta ambiental, la consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas y las consultas relativas a medidas de carácter legislativas que afectan a las comunidades tienen que realizarse en el marco regulatorio de una ley, no de ningún reglamento. La Constitución es clarísima al establecer que será una ley la que norme la consulta previa, libre e informada, la consulta ambiental, la consulta prelegislativa. Y esa ley no se ha dictado. De tal manera que mientras no se dicte esta ley que exige la Constitución para regular estas consultas, no podrá la misma ser sustituida por ningún tipo de decreto, resolución o reglamento, que es lo que pretendía el gobierno, y por eso la Corte Constitucional dejó en suspenso el decreto 754 porque era contrario a la Constitución. Y ve ahora, firma nuevamente un acuerdo para someter a arbitraje el tema de las controversias que se susciten con el tema de la posible explotación. Esto es una voz de alerta además, doctor Castro, es decir,
el tira y ala continúa, no se va a cejar y se va a intentar por todos los medios burlar la consulta popular de Cuenca. Hay por otra parte fuertes campañas de comunicación que se las vio durante la campaña electoral también, pues estaba de por medio estas consultas populares. Hemos conocido recientemente que una exfuncionaria de la cual de alguna manera Cuenca se enorgulleció, la apoyó, Carola Ríos Michaut, quien estuvo a la frente de la SENAE, intentando supuestamente mejorar a este organismo. Ahora ha pasado a ser defensora de la minera como puesto de gerente de Relaciones Públicas y Comunicación en Dundee Precious Metals. Es del libre albedrío de las personas, que no podemos sino respetarlo, pero llama la atención estos giros que se dan en la vida de funcionarios públicos. Sí, lo que hagan las personas, los ex servidores públicos, es un tema de su autonomía, de su voluntad. Pero hay que señalar de que estamos frente a intereses fundamentales de Cuenca, respecto a lo cual la opinión pública está observando, la ciudadanía está observando cuál es el modo de proceder y la conducta de los ciudadanos, que al menos siendo cuencanos o cuencanas, deben en primer lugar observar que de por medio están intereses fundamentales del bien común para nuestra ciudad, para el cantón, para la provincia, ¿no? Entonces, yo por lo menos calificaría de actitudes inconsecuentes con los intereses comunes de nuestra ciudad, allá lo que hagan ellos en los cargos públicos, allá lo que hagan ellos en los cargos privados, pero yo creo que sobre todo nos pertenecemos a la comunidad cuencana. Cuenca nos está viendo, nos está juzgando, está presenciando cuál es el comportamiento de cada uno frente a este tema que es trascendental para el futuro de nuestro cantón, de nuestra ciudad. Frente al tema de las pretensiones mineras, allí el gobierno, las autoridades, los ciudadanos, tenemos solamente dos posiciones. Uno, estar en contra de lo que ya se manifestó a la mayoría del pueblo cuencano, estar en contra de estos intereses estratégicos de nuestra ciudad, o enfilarnos en favor de los intereses extractivistas que van a tratar de intentar hacer explotación minera en páramos que son, como hemos dicho siempre, verdaderas fábricas naturales del agua. Entonces, esta situación refleja que la lucha este tema de disputa va a continuar, y claro, tenemos que estar preparados para seguir dando batalla por la defensa de los intereses de Cuenca. Y allí veremos quiénes justamente están por estos intereses de la comunidad o quienes se enfilan por estos intereses extraños. La historia les juzgará, y deberían realmente ellos recordar que ante todo son, o ellas recordar que son ciudadanos y ciudadanas de Cuenca, y que nos debemos a Cuenca. Y por un minuto, por favor, reflexionar que hay una ciudadanía que ya se pronunció, y el gobierno debe respetar también ese pronunciamiento. Yo creo que esos son actos arbitrarios de última hora del gobierno, que no reflejan, ¿no es cierto?, sino su voluntad extractivista, y está cometiendo realmente una serie de errores que le van a traer grandes consecuencias, porque posterior al gobierno tendrán que actuar los órganos de fiscalización, tanto de la Asamblea Nacional como también los órganos de control judicial, y la justicia también tendrá que juzgar muchos de los aspectos y de las conductas que a última hora está asumiendo el gobierno nacional. Vayamos, doctor Castro, a otra parte del análisis de estas elecciones, la elección de presidente, vicepresidente de la República. Se han configurado ya las cifras, más allá de la posible repetición del voto desde el exterior, pero las cifras no van a variar, ni siquiera en lo que se refiere a la composición general de la Asamblea. Cambiará quizá 1 o 2 posiciones de los asambleístas del exterior, pero nada más. ¿Cómo ve usted esta segunda vuelta, el 15 de octubre, con la candidata del correísmo, Luisa González, y el candidato hijo de Álvaro Noboa, Daniel Noboa? Bueno, en el caso de la llegada para la segunda vuelta de Luisa González era un hecho absolutamente previsible, ¿no? Todas las encuestas
de una u otra manera establecían de que ella iba a llegar primero en estas elecciones. Lo que no estaba necesariamente previsto, fue una sorpresa por lo menos para un gran sector de la ciudadanía, fue el ascenso, esta irrupción de Daniel Noboa para llegar a colocarse en un segundo lugar en las elecciones presidenciales. Eso fue un hecho sorpresivo, pero que ya meditando sobre las causas y la explicación que se puede dar para que haya sucedido aquello, uno se da cuenta que efectivamente asistimos a una suerte de recambio generacional de la política, en el liderazgo político del país. Y Daniel Noboa creo que expresó, estemos o no estemos de acuerdo con sus contenidos, expresó muy bien ese recambio generacional que sigue operando. No nos dimos cuenta que fuera del escenario político explícito había una corriente subterránea de votos, un caudal, un torrente inmenso de votos que iba a expresarse en las urnas y correspondían a estos sectores sociales fundamentalmente ligados a los jóvenes, en ese grupo etario numeroso de nuestro país que está hasta los 47 años de edad. Y entonces logró captar el voto de los jóvenes, pero además ese triunfo de Daniel Noboa expresa también el hecho de que se están dando recambios en las disputas de hegemonía o de dominación de los sectores más trascendentales en el ámbito económico del país. Vea usted un hecho singular que se puede destacar de las declaraciones de Noboa. Noboa ha señalado que él fundamentalmente apuesta a un modelo de fortalecimiento del aparato productivo nacional, frente al hecho de el modelo de ese actual gobierno que fenece, que privilegió un régimen que favorecía al capital bancario y especulativo financiero. Y este tema tiene que meditarse profundamente, porque ello significa que, por lo menos en el proceso electoral, y esto tiene posibilidades de plasmarse, ¿no es cierto?, ya en un triunfo de Noboa, de que si aquello llega a suceder, estaríamos en presencia justamente de un cambio muy importante en lo que es la hegemonía dentro de este bloque de poder económico, ¿no? Porque hay grupos económicos pudientes dentro de la economía nacional, y me parece que allí se van a dar transformaciones en sus relaciones y va a primar la representación política de aquellos sectores empresariales, de aquellos capitales, de aquellos grupos sociales vinculados más bien al tema del fortalecimiento del capital para la inversión productiva frente a sectores sociales, banqueros y financieros que estaban vinculados más bien a expectativas de carácter más bien especulativas, ¿no? Ese es un cambio, por ejemplo, trascendental que para el modo de ver está operándose y puede consolidarse en el país. El Grupo Noboa y otros están vinculados a procesos de producción, la agroindustria, la agroexportación, proyectos constructivos y otros, pero vinculados a la producción, no al tema de especulativo, bancario, financiero. Insisto que este es un aspecto trascendental. Ahora, que eso implique que va a haber una enorme modificación de las tendencias ya estructurales del país, no, porque mire usted que tanto Luisa González cuanto Daniel Noboa no son propuestas antisistemas, en el sentido de que presentan posibles transformaciones estructurales, no. En un caso, el caso de Luisa González, seguirá en lo mismo de lo que fue el correísmo, ¿no? Una propuesta de alguna manera modernizadora, autoritaria, populista, y que no deja de expresar intereses de grandes grupos económicos que ya estuvieron justamente detrás del gobierno de Correa.
Y en el caso de Noboa también estarán grupos de enorme poder económico. De forma que son dos caras de una misma moneda, aunque en política es importante los matices que presenta uno y otro. Sin duda. Ahora, en un espectro más grande, cuando teníamos 8 candidatos, se especuló mucho sobre qué sucedería con quien gane de los 8. Ahora tenemos 2 opciones más claras y nuevamente se iniciará el debate de qué es lo que puede pasar. Gane Luisa González, gane Daniel Noboa, con respecto a esas elecciones 2025 y que ya no serán para un gobierno de transición, sino para un gobierno de periodo completo. ¿Qué reflexiones tiene usted sobre esto? ¿Qué intentará el gobierno eventual de González o el eventual gobierno de Noboa de hacer con respecto a esta proyección a mediano o largo plazo? En esto hay que ser claros, expresos y directos, porque en la política hay que evidenciar los intereses fundamentales, trascendentales. En el caso de triunfar la candidata Luisa González, hay un objetivo prioritario, cuál es el de liberar de la justicia al expresidente Rafael Correa. Ese es un empeño en que está el líder fundamental de esa organización, ha venido luchando por ese tema durante algunos años, luego de que ya fue, ¿no es cierto?, sentenciado, fue procesado y luchado y sentenciado por la justicia ecuatoriana, y siempre ha manifestado ese interés. Tanto es así que en cualquier propuesta que ha realizado el expresidente de la República, Rafael Correa, siempre ha estado de por medio conformar una comisión de alto nivel que revise lo que ha acontecido en el país, o siempre ha estado de por medio movimientos en cuanto a modificar y captar a jueces, tribunales dentro del aparato de justicia. Inclusive no han dudado en plantear una asamblea constituyente, es decir, siempre tratando de crear las condiciones para que el líder máximo de la Revolución Ciudadana quede liberado de la justicia, es decir, en otras palabras, la impunidad. Ese es un objetivo político fundamental, que de ganar la candidata Luisa González tratarán de plasmarlo, ¿no? Porque, insisto, ese ha sido un tema presente en las definiciones políticas que han provenido de el líder máximo de ese sector político. Bien, ¿y qué marcaría la otra banda, la posibilidad de Noboa? En el caso de Noboa, yo creo que de lo que he visto en sus declaraciones, si él cumple sus declaraciones, efectivamente podríamos estar en presencia de un nuevo ambiente, sí, de verdadera transición en el país. Él no quiere moverse en el ámbito de la dicotomía reduccionista del correísmo y anticorreísmo, cosa que efectivamente coincido, porque hay otras opciones al margen de aquello. Correísmo y anticorreísmo ha sido la fórmula a través de la cual se han querido, ¿no es cierto?, cohesionar dos bloques, pero con los mismos intereses. Yo creo que hay necesidad de generar unas nuevas alternativas para el país. Noboa puede muy bien expresar una suerte de transición de este país, por lo menos en cuanto a que se asuman medidas de política económica para fortalecer el tema del aparato productivo, porque cualquier ciudadano cuerdo, coherente en este país, tiene que coincidir en el hecho de que sí, pues uno de los objetivos en este país es fortalecer la producción. Ahora, ese fortalecimiento de la producción tiene que partir de la inclusión de los sectores de la economía popular solidaria y no solamente de los grupos monopólicos, es otra cosa. Preferir aquello frente a lo que siempre ha venido ocurriendo en la historia nacional, ¿no? La preeminencia del capital financiero bancario, por lo tanto especulativo. Alternativas que se irán dilucidando en esta campaña electoral. Efectivamente, y yo pienso además de que Noboa sí realiza bien su gestión y cumple lo que se ha planteado, muy bien podría ser una expectativa para el año 2025. Bien.
Esto, El no tiempo olvidemos de que lamentablemente se nos ha está jugando, agotado, ¿no? doctor Castro. Le dejamos en su comentario final. Bueno, agradecerle nuevamente por su entrevista, llamar a la ciudadanía de Cuenca, a la SUAY, de que estemos atentos a lo que va ocurriendo en nuestro país. Y claro, no olvidarnos de que hay temas trascendentales para nuestra vida, ¿no? Como es el tema del agua, el tema de la lucha por la vialidad, el tema de en contra de la descentralización. Yo creo que nosotros, más allá de los temas electorales, siempre debemos estar atentos a los intereses comunes que preocupan a la ciudad, a la provincia y a la región. Le agradezco por esta entrevista. Gracias a usted, doctor Castro. El doctor Carlos Castro es un destacado constitucionalista. Son las 8:46.